John Wayne está con nosotros y su familia también está aquí, Flavia y los niños. Así es que denle una calurosa bienvenida, pero ya lo hicieron, así es que denle otra, no importa. Gracias por esa bienvenida. Siempre es grandioso venir a estar aquí con mi familia y amigos. Pero vamos a entrar al estudio. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Primera de Juan en el capítulo 3 esta mañana. Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a estar hablando acerca del tema de ser los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, y esta mañana vamos a estar viendo los versículos 1 al 10. Primera de Juan capítulo 3, y vamos a leerlo juntos y luego vamos a orar y luego vamos a comenzar el mensaje de hoy. Primera de Juan entonces capítulo 3 versículos 1 al 10, y esta mañana voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 1960. Juan escribe: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oremos. Padre, esta mañana de nuevo te damos gracias por la Biblia y por estas palabras, y te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que abras nuestros ojos para ver a Cristo más claramente, y que los incrédulos sean llevados a Cristo, que los cristianos sean más profundamente cercanos a Cristo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y sabemos que en el momento en el que nacemos de nuevo es nacer de Dios y nos convertimos en la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. En Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, Juan escribió: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que en el momento que nacemos del Espíritu, somos regenerados, nacemos de Dios, nos convertimos en miembros de la familia de Dios, en hijos de Dios. Y este tema es repetido una y otra vez en la Biblia. Y los versículos que acabamos de leer esta mañana son un buen ejemplo de ello. Ahora, aquí el tema es los hijos de Dios. Y hay tres cosas que podemos observar, que podemos aprender de estos primeros 10 versículos de Primera de Juan 3. Y estas son las tres cosas que quiero señalar esta mañana. Número 1, en el versículo 1 se nos dice quiénes somos. Y luego los versículos 2 y 3 nos dicen lo que vamos a hacer. Y luego los versículos 4 al 10, Juan muy prácticamente nos habla acerca de cómo debemos vivir. Entonces, pensando en este concepto que presenta la Biblia de ser los hijos de Dios, entonces vamos a comenzar respondiendo a la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Lo encontramos en el versículo 1, porque Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Y así es que así somos. Hay un par de cosas que quiero que observe del punto número 1 de quiénes somos. Lo primero es que quiero que vea que estas son palabras asombrosas. Si usted se pierde de esto, entonces no está entendiendo la emoción que está presentando el versículo 1. Juan comienza con la palabra mirad. Quizás en su Biblia diga he aquí. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es, chequen esto. Está diciendo, tienen que ver esto. Esto es algo que vale la pena mirar. Entonces aquí en el versículo 1 de Primera de Juan capítulo 3 se nos da el sentido del asombro de Juan. Está emocionado aquí y me encanta pensar que Juan estaba emocionado aquí en el versículo 1 porque tenemos que recordar que Juan para cuando escribió esto ya tenía 100 años de edad. Había andado con Jesús por 30 años o más de su vida y aquí está él pensando acerca de Jesús y del amor de Dios y él se siente emocionado y está diciendo, miren, tienen que ver esto, tienen que examinar esto vale la pena verlo detenidamente. Y lo que lo tiene emocionado es el amor de Dios. Está emocionado por el amor de Dios. Y déjeme decirle algo, esto es algo que como cristianos nunca debemos de cansarnos de estar emocionados por ello. Yo creo que al reunirnos como el pueblo de Dios, que estas son cosas, que hay cosas que debemos ser recordados una y otra vez. Y una de las cosas que debemos estar recordando siempre es que Dios nos ama. Y Dios me ama a mí. Y creo que esto es algo a lo que podemos abrir nuestro corazón a Dios y como esponjas debemos absorber esta verdad en nuestra vida. Dios le ama. Y Dios me ama a mí. Y esta verdad es tan asombrosa que Juan está diciendo, miren, tienen que verlo. Esto es algo que tienen que mirar. Esto es algo que vale la pena examinar. Y noten que número 1, el hablar acerca del amor de Dios y su asombro acerca de él se siente asombrado por la calidad de amor que Dios nos ha dado a nosotros. Nos ha dado, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La calidad de este amor, número 1, el origen del amor que Juan quiere que veamos detenidamente, el origen es Dios. 2 veces en esta carta, en los versículos 8 del capítulo 4 y versículo 16 del capítulo 4, Dios nos dice que Dios es amor. Y en cuanto a este Dios que está derramando todo este amor sobre usted y sobre mí, Juan se dirige a él como Padre. Y me encanta esto porque esto es un término familiar. Esto comunica la relación que tenemos con Dios. Él es papá. Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y el amor con el cual Él nos ama, Dios usa una palabra griega que es ágape. Ahora, el ágape es una palabra extraordinaria. Esta palabra ágape se ha encontrado en el diccionario griego por mucho tiempo, aún antes de que Jesús viniera. Lo único es que antes de que Jesús viniera, la gente abría el diccionario y miraban la palabra amor y habían diferentes palabras. Estaba la palabra eros, que aplicaban a un amor muy sensual. Había el amor fileo, que se hablaba de amor de hermandad. Había la palabra storge, que hablaba de familia y amigos, pero luego había esta palabra ágape. Y era una palabra extraña porque la gente en realidad no sabía cómo usar esta palabra. Y luego de repente Jesús entra en escena y la iglesia nace y ahora ellos están buscando la palabra que identifica el amor de Dios y abren el diccionario y encontraron esta palabra que casi no era usado y el cristianismo la adoptó. Y esta es la palabra ágape. Y ahora cuando se abre el Nuevo Testamento, la palabra ágape está por todos lados. Finalmente la gente tiene una referencia y sabemos cómo la palabra ágape debe ser usada. Y la mejor manera de usar la palabra ágape es para comunicar el amor que Dios tiene por ustedes y por mí. Esta palabra habla de la benevolencia de Dios hacia nosotros. En el Nuevo Testamento esta palabra ágape habla de un amor que no es egoísta y que se sacrifica a sí mismo. Entonces cuando Juan está usando esta palabra ágape, cuando Juan está usando esta palabra para describir el amor de Dios hacia nosotros, está hablando acerca de su amor incondicional y voluntario hacia usted y hacia mí. Y esto es algo grandioso en la Biblia.
de hecho, para enfatizar la calidad de este amor, Juan está diciendo, mirad cuál amor. En las otras versiones dicen, miren qué clase de amor. En otra versión simplemente dice, es un gran amor. Y todo eso para decir que en el lenguaje griego puede ser traducido un amor desconocido, un amor fuera de este mundo. En otras palabras, este amor que Dios tiene hacia usted, este amor que Dios tiene hacia mí, es tan grande y no hay un estándar aquí en la tierra con el cual lo podamos comparar. Que todo lo que Juan puede decir, este amor con el cual Dios nos ama, está fuera de este mundo. No hay nada en este mundo, no hay nada sobre este planeta que pueda usar para comparar la calidad del amor que Dios tiene para usted y para mí. Lo único que podemos decir, el único estándar de este tipo de amor es Dios mismo. Este es un amor grandioso, este es un amor grande, este es un amor extraño. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces este versículo puede ser traducido, miren este tipo de amor tan extraño y fuera de este mundo que nos ha mostrado el Padre a nosotros. Esto es lo que está causando que un anciano esté emocionado al hablar del amor de Dios, al hablar de la calidad del amor de Dios hacia usted y hacia mí. Pero ¿sabe qué? También está asombrado por el hecho de que Dios nos ama. ¿Le ama a usted? ¿Me ama a mí? Quiero que noten los pronombres nos y nosotros. En el contexto inmediato, este nos se refiere a Juan y aquellos que iban a recibir esta carta hace 2000 años. Pero en un contexto más amplio, esto se aplica a todos los hijos de Dios, todo aquel que es cristiano. Obviamente esto lo incluye a usted y me incluye a mí. Y aquí está el hecho glorioso y asombroso, es que Dios nos ama. Ahora, yo sé que esto parece ser como algo muy sencillo y muy fácil de comprender, pero es gigantesco, porque es entendible por qué nosotros amamos a Dios. Eso no se necesita pensar mucho, amamos a Dios porque Él merece nuestro amor. Pero aquí está el mensaje misterioso del Evangelio. Aquí es en donde es difícil que nuestros cerebros puedan entender que no es entendible por qué Dios nos ama a nosotros, porque nosotros no merecemos su amor. Este es lo que hace el amor de Dios tan grande. Y noten también que nos dice que Dios nos ha dado su amor. Un par de cosas que quiero que noten aquí de la palabra dado, porque número uno habla de la medida del amor que hemos recibido de parte de Dios. Esta frase en el Nuevo Testamento, que Él nos ha dado este amor, también puede ser traducido, Él ha sido espléndido con su amor sobre nosotros. Él ha sido espléndido con su amor sobre nosotros, derramó su amor sobre nosotros. No pensemos entonces en un chapoteadero, pensemos en las cataratas de Niágara, porque así es como Dios está derramando su amor sobre usted y sobre mí. Pero lo segundo que aprendemos de esta palabra dado es que habla de la manera por medio de la cual hemos recibido el amor de Dios. Dios nos dio este amor no basado en nuestros méritos. Dios nos dio su amor basado en su gracia. De manera que la palabra dado aquí quiere decir ofrecer voluntariamente como un don, como un regalo. Ofrecer voluntariamente como un regalo, porque esta es la realidad, que nosotros no merecemos el amor de Dios. Nadie. No importa qué tan bueno crea que es o qué tan malo crea que es, no merecemos el amor de Dios. Y esta es la cosa, que Dios no está obligado a darnos ese amor. Hay gente que piensa que es justo que Dios me dé su amor, pero Dios no está obligado a amarnos. Dios no está obligado a derramar sobre nosotros este tipo de amor, pero este es el mensaje del Evangelio, que lo hace. Ahorita mismo, como hijos de Dios, Él libremente, voluntariamente les ama.
Y es lo que Él escoge hacer. Y no solamente lo chapotea con su amor, sino que Él espléndidamente hace derramar su amor sobre usted. Esto es gigantesco. Entonces traten de recibir, de entender este concepto de que Dios le ama, de que Dios me ama a mí, y con todas las cosas que se hacen en la vida, con todas las cosas que se llevan a cabo en nuestra rutina diaria de nuestra vida, esto es algo que no cambia. Dios le ama y Dios me ama a mí. Pero también quiero que noten el asombro de Juan. Él está asombrado por cómo el amor de Dios es presentado a nosotros. ¿Cómo es que ese amor es presentado en su vida y en la mía? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Dios pudo haber simplemente rescatado a cada uno de nosotros del infierno. Yo hubiera estado contento con eso, pero Él va más allá. Él hizo mucho más que eso, en que nos llama a sus hijos. Él nos ha hecho los hijos de Dios. En la Biblia, la palabra llamados es lo que de hecho somos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, Pablo dice que somos llamados santos. Esa palabra llamados indica lo que de hecho somos. En Cristo todos somos santos. Y en la misma manera aquí somos llamados hijos de Dios. Entonces lo que Juan está diciendo es, miren, hijos de Dios no es solamente su nombre, eso es lo que son en realidad. Así que tienen que entender que si han nacido de nuevo, si han nacido de Dios, si son cristianos aquí el día de hoy, ¿quiénes son? Son los hijos de Dios. No solo de nombre, esto es lo que son. En realidad, son los hijos de Dios. Y de nuevo, debemos ser recordados y debemos de señalar este punto y hacerlo muy claro. Y es que la única manera en la que las personas se hacen hijos de Dios es naciendo de Dios. Esta palabra, hijos, en el griego es la palabra tekna. Y la palabra tekna quiere decir aquel que nació. Entonces, cuando la Biblia nos llama hijos de Dios, literalmente está traducido que somos los nacidos de Dios. Y la única manera que se puede ser nacido de Dios es que se debe nacer de nuevo. Y esto sucede cuando se pone la fe y confianza en Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, ¿quiénes somos? Somos los hijos de Dios. Dios se relaciona con nosotros como nuestro Padre y nosotros a Él como sus hijos. Y esta es la manifestación gloriosa del amor de Dios hacia usted y hacia mí. Pero no solamente son palabras asombrosas, sino que también son palabras de seguridad. Juan nos dice que somos llamados hijos de Dios. Y en algunas traducciones de la Biblia, como la que John está leyendo ahorita, se le agrega esto, y así que eso es lo que somos. Esas palabras están ahí para aplicar énfasis. De hecho, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, Juan reafirma esto diciendo que somos los hijos de Dios ahora. Y esto significa que es algo importante para nosotros, porque puede que haya días en su vida en los que no se siente como que Dios le ama. Y quizás no se sienta como que es un hijo de Dios. Quizás no se sienta como que Dios es su padre. Por la razón que sea, puede ser por sus circunstancias, por sus actos, pero Juan quiere que entienda que a pesar de cómo usted se sienta, si usted ha nacido de Dios, si usted ha nacido del Espíritu, nunca existe un solo momento en el cual Dios no le ame. Nunca hay un momento en el cual no sea uno de sus hijos. Miren, siempre son amados por Dios. Siempre son reconocidos como hijos de Dios. Y esa es la razón por la que Juan puede decir, oh, qué amor tan grande, tan fuera de este mundo, tan extraño, es el amor que Dios nos ha mostrado. Porque el amor de Dios es grandioso y su amor hacia ustedes es tan furioso. Necesitan saberlo esta mañana.
Y luego nos sigue diciendo en el versículo 1 a decirnos que la razón por la que el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. En otras palabras, el mundo va a reaccionar a nosotros de la misma manera que reacciona a Dios. No reconoce ni aprecia a Dios y no va a reconocer ni apreciarnos a nosotros. Nos considera extraños, nos considera como los objetos de ridículo y de burlas. Y la razón por la que hace eso es porque nosotros hemos dejado de ser los esclavos del pecado y ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos? Somos los hijos de Dios. Luego en los versículos 2 y 3 podemos ver lo que seremos. Lo que seremos. En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Noten esas palabras: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren, ¿quiénes somos? Somos los hijos de Dios. Pero ese hecho es un hecho espiritual. La percepción es una percepción espiritual, y lo que esto quiere decir es que cuando yo veo su apariencia física, no puedo saber si en realidad usted es hijo de Dios o no, porque los incrédulos y los cristianos físicamente nos vemos igual el uno al otro. Los que no son cristianos y los cristianos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos brazos, dos piernas, oídos, rostro, cuerpo, físicamente. Entonces yo no puedo ver la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar cuando Jesucristo vuelva. Porque Él sigue diciendo aquí: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este dicho nos dice dos cosas. Primero nos dice que Jesucristo va a volver. Eso se ve en las palabras: cuando se ha manifestado. Pero lo segundo que Juan está queriendo manifestar aquí, y lo que Juan nos está queriendo decir, es que Dios va a transformar nuestros cuerpos cuando Jesucristo vuelva. Y esto es evidente en la palabra: seremos semejantes a Él. Esto es algo que se manifiesta varias veces en la Biblia. En Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21, Pablo escribe: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta entonces es la seguridad gloriosa que todo hijo de Dios tiene. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios ahorita. Somos amados por el Padre. Papá nos ama. Papá le ama a usted. Papá me ama a mí. Somos los hijos de Dios. Pero luego hay un proceso por medio del cual estamos pasando ahorita, que se llama santificación. Y cuando Jesucristo regrese, cuando estemos delante de Jesús frente a frente, esa obra va a ser terminada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser igual que Jesús. Ahorita somos los hijos de Dios, pero estamos en nuestros cuerpos que hemos heredado de nuestros padres terrenales, Adán y Eva. Pero un día vamos a recibir un nuevo cuerpo que va a parecerse o ser igual al de Jesús, y hasta entonces vamos a ser completos y vamos a ser los hijos de Dios y nos pareceremos a Él también. Ahorita debemos actuar como que somos hijos de Dios, pero en el futuro vamos a vernos como Dios en nuestra apariencia. Y esta es la razón por la que Juan dice en el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra esperanza quiere decir que se está confiado de ello. En Él se
se refiere a Jesucristo. Nuestra esperanza está en Jesucristo y nuestra esperanza está segura porque se encuentra en Jesucristo. Quiere decir que lo que Jesucristo promete hacer por usted y por mí y que Él nos va a transformar a su semejanza se va a llevar a cabo. Y por esta realidad Juan dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él, Jesús, es puro. La palabra puro significa santo, quiere decir limpio. Está hablando de pureza moral, está hablando de nuestros pensamientos y de la pureza moral en nuestros actos. En otras palabras está diciendo, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Debemos entonces comportarnos como tales. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios, por lo tanto vamos a parecernos a Él un día cuando Jesucristo vuelva por nosotros. Seremos transformados y seremos igual que Él, y esa es nuestra esperanza. En el proceso entonces, al esperar esa transformación, nos esforzamos por andar y vivir prácticamente como que somos hijos de Dios. De tal manera que queremos andar en pureza moral, en cómo pensamos y cómo actuamos. Y hay tres maneras prácticas de mantener la pureza moral en nuestra vida. Número uno, debemos diariamente confesar nuestros pecados. Diariamente debemos confesar nuestros pecados. Esa es parte de andar en pureza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios y confesamos entonces nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, debemos diariamente meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una obra purificante, limpiadora que se lleva a cabo en la vida del cristiano. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y número 3, tenemos que diariamente recordarnos a nosotros mismos que Jesús va a volver. Y ahí es en donde Primera de Juan 3:3 nos da instrucción de que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quiénes somos entonces los hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser igual que Jesús. Y número 3, ¿cómo debemos vivir? Sabiendo que somos los hijos de Dios, ¿qué debe parecer eso prácticamente día con día? Bueno, pues en el versículo 4, Él nos dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículos 4 al 10, aquí en Primera de Juan capítulo 3, expande lo que Juan nos ha dicho antes en Primera de Juan 2:29. En Primera de Juan 2:29, Juan dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Versículos 1 al 10 entonces va a expander eso que él había dicho antes. La palabra practica entonces aquí habla de comportamiento, manera de vivir, estilo de vida. El pecado es desobediencia hacia Dios. La injusticia quiere decir vivir la vida como si no hubiera ley. Y cuando Juan nos dice aquí que el que comete pecado infringe la ley, lo que está diciendo es que el pecado odia la ley de Dios, ignora la ley de Dios, el pecado se rebela contra la ley de Dios y el pecado viola la ley de Dios. Miren, eso no debe ser nuestro estilo de vida. Así es que en el versículo 5 Él dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que habla de Él aquí es Jesús. Apareció, quiere decir que se manifestó, se hizo visible, se refiere aquí a la encarnación de Cristo. Dios se hizo ser humano. ¿Y por qué fue que Dios se hizo hombre? Apareció para quitar nuestros pecados. Esta entonces es la razón por la que vino a la tierra. Apareció para quitar nuestros pecados y nos dice que en Él no hay pecado. Esto testifica acerca de la perfección sin pecado de Cristo. Ahora, entender este punto teológico, entender la razón por la cual Jesús vino a la tierra, Él sigue diciendo en el versículo 6, todo aquel que pertenece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, esa frase de permanece en Él quiere decir quedarse en Él, permanecer en Jesús. Quiere decir sentirse en casa en Jesús, ser un residente permanente en Cristo. Esto describe a toda persona que ha nacido del Espíritu. Esto describe a toda persona que es cristiana. Y en cuanto a la gente que vive en Jesús, Juan nos dice que ninguno que permanece en Él sigue pecando. Nadie que permanece en Jesús sigue pecando de nuevo. Esto es algo que se escucha una y otra vez y son cosas que van a escuchar de nuevo esta mañana porque la repetición es la clave para el aprendizaje. Y escuchen esto, no es posible que una persona permanezca en Cristo y continúe en el pecado al mismo tiempo. Es imposible. Ahora, es posible que los cristianos pequen ocasionalmente, pero es imposible para que los cristianos continúen en él. Así es que los cristianos pueden pecar en ocasiones, pero es imposible que los cristianos continúen en el pecado. Por eso Juan nos dice que nadie que siga pecando le ha visto o le conoce. La persona puede decir que tiene un verdadero conocimiento y entendimiento de Dios, pero si la persona permanece en el pecado, la verdad es que no tiene una relación personal con Dios. Ahora, yo sé que lo que acabo de decir probablemente está haciendo a algunos de ustedes que no se sientan cómodos porque son palabras duras. Pero vamos a continuar viendo cómo es que Juan va a desarrollar esta verdad. Los versículos 7 y 8, Juan dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero que entiendan entonces en estos dos versículos que Juan nos presenta contrastes muy claros e importantes. El primer contraste es entre el pecado y la justicia. El pecado es aquello que está mal delante de Dios, aquello que no complace a Dios. La justicia es aquello que es justo, correcto delante de Dios y complace a Dios. El segundo contraste que Juan nos presenta es entre el Hijo de Dios y el diablo. El Hijo de Dios se refiere a Jesucristo y Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 lo llama el justo. Esto quiere decir que todo lo que hace Jesús es justo. En contraste con el Hijo de Dios encontramos al diablo. El término diablo quiere decir el acusador. Si se refiere a Satanás. Y aquí está el punto que Juan está queriendo hacer. Así como aquella antigua expresión de tal palo, tal astilla, así es verdad con los hijos de Dios. La forma en la que las personas viven revelan quién es su Padre. Este es el punto que Juan está queriendo hacer. Ahora, de nuevo, no necesitamos ser científicos para entender esto. Si vamos al ministerio de niños y quieren encontrar a mi hijo, no tienen que batallar mucho para encontrarlo. Me da miedo. Mi niño Daniel es un mini yo. Se parece a mí, se porta como yo, habla como yo. ¿Por qué? Porque soy su papá y él es mi hijo. Lo mismo es cierto con el cristiano. Juan dice que todo aquel que practica la justicia es justo, así como Él es justo, hablando acerca de Dios. Si se está practicando y viviendo en la forma en la que los hijos de Dios deben vivir, entonces la gente va a mirar su vida y van a decir: oh, yo sé quién es tu papá es Dios. En contraste a eso, dice que aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si no se están dando como hijo de Dios, entonces se parecen como a su padre, el diablo. Aquí Juan está exponiendo a los cristianos falsos y proveyendo seguridad para
verdaderos cristianos. Y noten que aquí nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo entonces hace que sea posible para nosotros andar como Él, porque Jesús destruyó las obras del diablo. Esto significa que son inoperables, que no tienen poder. Esto significa que como hijos de Dios, Satanás no tiene ya control sobre en nuestras vidas. Esto significa que no tenemos que pecar. Podemos practicar la justicia diariamente. De manera que Juan nos dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, número 1, esto significa que tenemos una nueva naturaleza porque ahora somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Noten que dice que la simiente de Dios permanece en él, permanentemente en él. Esto significa que la naturaleza de Dios ha sido implantada en nosotros. Los incrédulos poseen la simiente de Adán. Y con esa simiente viene la naturaleza pecaminosa. Esto es algo que todos heredamos de Adán, nuestro padre Adán. Nacimos con este ADN. Pero cuando nacemos de nuevo, ahora poseemos la simiente de Dios, la naturaleza de Dios. Y sabemos que la naturaleza de Dios se nos describe en 1 de Juan 1:5 como que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Significa entonces que al tener la simiente de Dios en nosotros, ahora nosotros podemos manifestar la naturaleza santa de Dios. Y nos lleva al segundo punto, que quiere decir que el nacer de Dios no podemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque Dios no puede pecar, por lo tanto nosotros no podemos seguir pecando. La palabra no se puede, es definitiva, es absoluta. Pero eso trae la pregunta, si no podemos seguir pecando, entonces ¿por qué seguimos pecando? La respuesta es que nuestra nueva naturaleza en Cristo y nuestra antigua naturaleza que habíamos heredado de Adán, llamada la carne, están coexistiendo en nosotros. Y estas dos naturalezas están diariamente luchando la una con la otra. Pablo nos dice esto en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, en donde dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces hay esta batalla que se está librando, pero estas son las buenas nuevas, porque Jesús hizo inoperables las obras de Satanás. Noten que Pablo dice que podemos escoger andar en el Espíritu. Pero la decisión que tomamos al vivir en Cristo, al escoger andar en el Espíritu, para garantizarnos que no llevaremos a cabo los deseos de la carne. Como hijos de Dios, esta es la forma en la que debemos andar. Entonces, en una manera práctica, la forma en la que mantenemos victoria sobre el pecado es, número 1, tenemos que saber que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Número 2, tenemos que creer el hecho de que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y número 3, tenemos que escoger vivir como alguien que el pecado no se puede enseñorear de él. Y se puede hacer porque somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser igual a Jesús. Entonces, ¿cómo vivimos ahora? Como los hijos de Dios que han sido liberados del poder de Satanás y el pecado. Lo pueden hacer si han nacido del Espíritu. De manera que al terminar esta sección, Juan escribe en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, estas son palabras muy duras, pero son palabras de verdad. Lo que Juan está diciendo es que en la misma manera en la que los hijos de Dios andan y viviendo y comportándose como su Padre, Dios, los hijos del diablo también se están portando como andando como su padre, Satanás. En realidad, entonces, al terminar, la pregunta es esta: ¿quién es su papá? ¿Quién es su papá esta mañana? Si usted ha nacido de nuevo, nuestro Padre es Dios y Él le ama muchísimo. Si no es cristiano,
la Biblia, tan difícil como es para la gente pecaminosa y no regenerada recibir esta verdad, Juan nos dice que su padre es el diablo, porque así es como se está comportando. Pero aquí están las buenas nuevas del Evangelio. Hoy, si usted le entrega su corazón a Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que absorbió sobre su propio cuerpo la ira de Dios, para que usted y yo merecíamos, y que fue sepultado y 3 días después resucitó de los muertos, ese mismo Jesús que destruyó las obras del diablo en la cruz y que hizo el pecado inoperable sobre la cruz, ese mismo Jesús le tomará a usted, aquellos que están en este lugar de los que son los hijos del diablo, y Él los transformará en los hijos de Dios, y todos los beneficios, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado y el poder vivir una vida cristocéntrica, todo ello le es dado. Esa es la razón por la que no es una buena idea, no es solamente una buena idea para usted entregarle su corazón a Cristo esta mañana, es imperativo que lo haga. Es imperativo que usted le dé su corazón a Jesucristo esta mañana. Pero para todos ustedes que son los hijos de Dios, no importa qué parezca su vida hoy o qué se va a parecer mañana o hasta que lleguemos al cielo, hay una sola cosa que deben entender, que Dios les ama. Y Él es su papá. Y nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Oremos.